Amigas y amigos, bienvenidos. Bienvenidos a Refil 100, religión, filosofía y ciencia para todos. Hoy hablaremos sobre el asunto de si la ciencia está desmantelando al ateísmo. Cuando éramos jóvenes, muchos de nosotros llegamos a pensar que el ateísmo era solo para gente inteligente. En ese tiempo, ser ateo parecía ser sinónimo de ser inteligente, porque en las clases de biología, de física o de química, siempre se daba la impresión de que la religión era pariente directo de la ignorancia y la superstición, mientras que el ateísmo estaba del lado de la ciencia y de la verdad comprobable, de la verdad científica. En las últimas décadas, sin embargo, la relación entre la ciencia y el ateísmo ha cambiado enormemente, radicalmente. Ha cambiado a tal grado que autores de bestsellers como Eric Metaxas se están preguntando ahora si el ateísmo es aún sostenible, si acaso el ateísmo no ha muerto. Hoy no entraremos en esa discusión de manera directa, pero sí en dos puntos interesantes que le dan una especie de coscorrón al ateísmo. Primero, veremos si la ciencia ha descubierto a Dios. Y segundo, veremos lo que pasa cuando los científicos toman en serio la religión. Para tratar el primer punto, nos valdremos de un artículo escrito por el científico judío Gerald Schroeder. Y para el segundo, nos valdremos del testimonio de un filósofo ateo convertido al teísmo, es decir, Anthony Flew, y de dos científicos ateos convertidos al cristianismo. Se trata nada más ni nada menos que de Cy Gard y Francis S. Collins. Pues bien, en 2013, Gerald Schroeder, ese famoso científico judío egresado del Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, escribió un artículo en el que sostenía que la ciencia ha descubierto a Dios. ¿Cómo? Alguien podría preguntar. Y la respuesta de Schroeder sería: la ciencia ha descubierto a Dios al preguntar, al estudiar y desenmarañar la naturaleza con la ayuda de métodos científicos. En ese artículo, Schroeder dice también que este descubrimiento está conectado con la teoría del Big Bang, la cual, como es bien sabido, postula que el universo no es eterno. El universo, dice esta teoría, ha comenzado en un momento determinado, es decir, tuvo un principio. En su escrito, Schroeder narra también que en los años 60 del siglo pasado, las investigaciones de los científicos Arno Penzias y Robert Wilson confirmaron las predicciones de la teoría del Big Bang. Es decir, que el universo tuvo un comienzo hace alrededor de 13,7 billones de años. En ese contexto, Schroeder cita a Robert Jastrow, uno de los padres fundadores de la NASA, diciendo que el comienzo del universo es ya un hecho científicamente comprobado. Ahora bien, lo que para nosotros es realmente importante es que de esta confirmación científica se deriva una pregunta fundamental. ¿Fue el universo creado
por un creador o apareció por pura casualidad, como afirman algunos? Dando respuesta a esta pregunta, Schroeder nos recuerda que fue el científico Ed Trison quien llegó a la conclusión de que una de las implicaciones más importantes de las teorías de la relatividad y cuántica es que el universo debió haber sido creado de la nada, a través de una fluctuación cuántica, es decir, a través de las leyes de la naturaleza. La materia y la energía, por tanto, no son fundamentales en esa creación, sino solo una manifestación de algo que subyace a ellas. Por tanto, la última realidad serían esas leyes de la naturaleza, es decir, algo que podría corresponder a la idea de la mente del Dios de Albert Einstein y al menos en parte también a la idea que por algunos años sostuvo Stephen Hawking. Esto, desde luego, nos lleva a pensar que Dios pudo haber usado esas leyes de la naturaleza para crear el universo. Ahora bien, cuando Schroeder reacomoda todas estas ideas, llega a lo siguiente: fuerzas que no son físicas, pero que son capaces de crear lo físico, que preceden el tiempo y están fuera de él, y que también preceden el universo, crearon el universo físico de la nada absoluta. A Schroeder todo esto le suena muy familiar. ¿Por qué? Bueno, pues porque esta idea no es otra cosa sino una descripción sumamente semejante a la descripción bíblica del Dios creador del universo. Por eso, Schroeder no puede hacer otra cosa sino concluir que la ciencia ha descubierto a Dios. Bien, pasando al segundo punto, la pregunta que nos puede guiar es esta: ¿qué sucede cuando la religión y la ciencia se consideran seriamente? Cuando las afirmaciones religiosas y científicas se examinan en serio. Pues bien, quienes se han atrevido a tomar este reto nos cuentan que sus puntos de vista, sus perspectivas sobre la religión y la ciencia y su vida misma cambian radicalmente. Tomemos el caso del filósofo Anthony Flew. En su libro No hay Dios, Flew relata cómo él, el ateo más notorio, el ateo más conocido en todo el mundo por más de 50 años, al considerar en profundidad el conocimiento de la genética que hoy tenemos, tuvo que cambiar sus perspectivas filosófico-religiosas. Y fue así como se atrevió a pasar del ateísmo al deísmo. En el caso de los científicos mencionados anteriormente, tomemos primero el caso de Cy Gard, un científico que recientemente pasó del ateísmo al teísmo y es ahora cristiano. En su libro, La obra de sus manos, Gard llega a reconocer que el conocimiento científico no tiene todas las soluciones o respuestas a los problemas y preguntas que los humanos tenemos o enfrentamos en momentos puntuales de nuestra vida. Todo lo contrario.
El conocimiento y las teorías científicas tienen defectos y son limitadas y no ayudan a resolver nuestros problemas existenciales. Por ejemplo, el conocimiento científico no puede ayudarnos a entender, controlar o explicar nuestras reacciones emocionales cuando asistimos a un concierto, cuando contemplamos obras de arte, cuando vemos atardeceres maravillosos o cuando vemos una luna llena en todo su esplendor. Y perspectivas como estas son las que han llevado a científicos y filósofos a sospechar que la solidez y veracidad de sus filosofías del conocimiento y sus posiciones antirreligiosas no son tan fuertes como parecen. Por último, tomemos también el caso del científico Francis S. Collins, quien en su libro El lenguaje de Dios presenta evidencia para creer y habla sobre su tránsito del ateísmo a la fe religiosa. Y por tanto, defiende tanto la fe en la religión como la fe en la ciencia. A la luz de lo que hemos dicho, creo, con un montón de razón, podemos lanzar la idea de que efectivamente la ciencia está desmantelando al ateísmo. Pero además de esto, uno puede también sospechar que la idea de que los padres no deben adoctrinar a sus hijos con ningún punto de vista religiosa, sino darles libertad para elegir su propia religión o filosofía de vida, aparece cada vez como ineficaz y hasta perjudicial para los jóvenes. Veamos. Cuando a mis alumnos les pregunto si son creyentes, sin pensarlos, muchos de ellos responden que son ateos o agnósticos. Sin embargo, cuando les pregunto cómo llegaron a esa conclusión, cómo tomaron la decisión de ser ateos o agnósticos, no pueden ofrecer ninguna explicación coherente. Simplemente dicen que la religión nunca ha sido parte de su vida, porque siempre se les dijo y se les ha dicho que la religión es falsa, una pérdida de tiempo y que Dios no existe. Paradójicamente, después de las primeras lecciones, muchos de ellos comienzan a cambiar sus perspectivas tanto sobre la religión como la ciencia. Además, una vez que hemos reflexionado con más detalle sobre los conceptos de religión, ciencia y Dios, al final sienten que sus perspectivas se han moldeado y se sienten relativamente preparados para dar razones de sus posiciones. Cuidado, eso no significa que se hayan vuelto religiosos. Solo significa que ahora son más conscientes de su falta de argumentos para declararse o bien religiosos o bien no creyentes. Y además han aclarado sus posiciones y las han confirmado o las han empezado a rechazar. Al final del curso, por tanto, mis estudiantes han ampliado sus horizontes y se han dado cuenta de que la religión y la ciencia no son asuntos tan simples como las personas desinformadas, creyentes o no, suelen presentarlas. Ahora son mucho más cuidadosos a la hora de expresar sus puntos de vista. Si entre tanto se les pregunta sobre su ateísmo o agnosticismo, suelen decir, no sé bien lo que soy ni lo que quiero ser. Necesito tiempo para pensar en ello.
El científico Cy Gart, cuyo nombre ya hemos mencionado, pasó por una experiencia similar. De niño, adolescente y adulto joven, nunca escuchó nada positivo sobre la religión o Dios. Sus padres estaban seriamente comprometidos con el activismo político y eran absolutamente antirreligiosos. Consecuentemente, Gard solo escuchó hablar del comunismo, el cual, según él, es como una religión porque, aunque no tiene nada que ver con Dios, tiene doctrinas, dogmas, códigos morales y se basa en la fe. Sus padres no le impusieron puntos de vista religiosos, pero tampoco lo alentaron a explorar valores religiosos o de cualquier filosofía de vida. Y así fue solo después de visitar un templo franciscano con un amigo, ya siendo adulto y científico, que comenzó a comprender que su idea sobre la religión estaba prejuiciada, sesgada y honestamente era incorrecta. En ese momento se abrió a la posibilidad de reflexionar sobre la religión a la luz de sus conocimientos científicos y experiencias de vida, y como ya se dijo, terminó pasando del ateísmo a la creencia religiosa. Es curioso que una vez que Anthony Flew, Francis Collins y Cy Gart reflexionaron sobre sus posiciones científicas y filosóficas a la luz de la religión, llegaron a conclusiones similares, a saber, que lo que uno encuentra en la ciencia no respalda las afirmaciones ateas o antirreligiosas del materialismo científico o del neoateísmo. Y así, cuando exploraron posiciones y afirmaciones religiosas a la luz de su conocimiento científico, Flew, por ejemplo, declaró que el material ADN demuestra que una inteligencia debió haber jugado un papel importante para que la extraordinaria diversidad de elementos funcionara. Por tanto, es la compleja cantidad de elementos y la sutileza de las formas en que trabajan juntos lo que hace que las estructuras de los seres sean tan increíbles. En otras palabras, se dan cambios en lugares donde esos cambios eran casi imposibles. El origen de la vida, por tanto, puede deberse a la actividad de una inteligencia creadora. Esta consideración es lo que llevó a Anthony Flew a aceptar la existencia de un Dios. Collins, por su parte, llegó a estar plenamente convencido de que todo en el universo podía explicarse en base a ecuaciones y principios físicos. Más tarde, sin embargo, se dio cuenta de que si bien su conocimiento de la química, la física, la biología y la medicina podían ayudarlo a comprender los fenómenos del mundo natural, ese conocimiento no podía ayudarlo a resolver cuestiones relacionadas con el altruismo, la moralidad y la existencia de Dios. Garte expresa puntos de vista similares del momento cuando intentó comprender el proceso mediante el cual se fabrican las proteínas. Dicho proceso involucra biomoléculas que interactúan entre sí y se convierten en una fuente de cosas inesperadas, de milagros, para el científico que trabaja con ellas y se da cuenta de que su ciencia no puede explicar cómo es que todo eso sucede.
fue esa limitación del conocimiento científico, esa falta de comprensión, lo que hizo que Gard se volviera hacia Dios, hacia la fe. Pues bien, todo lo dicho hasta aquí deja claro que cuando la religión y la ciencia se consideran seriamente, en profundidad, nuestros puntos de vista y perspectivas sobre la fe y la relación entre la religión y la ciencia cambian radicalmente. Así que si volvemos a nuestro punto de arranque, tenemos que decir que todo lo que hasta ahora hemos considerado nos hace pensar que efectivamente la ciencia está desmantelando al ateísmo. Amigas y amigos, eso es todo por hoy. Gracias por su tiempo, gracias por su atención y como siempre, los sigo esperando aquí en Refil 100. Desde luego, una vez más, los invito a que inviten amigos, familiares, conocidos a suscribirse al canal. Y desde luego, a que ustedes también sigan viendo nuestros videos y si acaso les gustan, les den un like y los sigan promoviendo. Hasta la próxima. Se les desea lo mejor.